Muy buenos días, mi nombre es Diana Angélica Milena Vargas Casallas y he seleccionado el libro Introducción a la Filosofía Moral. En su capítulo 2, Desafío del relativismo cultural. Es un texto bastante interesante en donde se nos habla acerca de básicamente tres ideas generales. La primera es que lo que es correcto dentro de un grupo puede ser completamente detestable para los miembros de otro y viceversa. Establece que no solamente para una persona o para un grupo de personas o para una sociedad tiene que estar bien, sino que lo que para nosotros puede estar bien, para otras personas puede resultar una idea descabellada. Dice también que las culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Nosotros en América tenemos unas ideas, unas costumbres, unas tradiciones que son muy diferentes a las que están implementadas en Europa, en Asia, en África, y para ellos son totalmente normales. Y dice que las concepciones de lo correcto y de lo incorrecto difieren de cultura en cultura. Para lo que una cultura puede ser totalmente normal y totalmente aceptado, para otra es totalmente incorrecto. Dice que si nosotros tomáramos realmente el relativismo cultural como algo innecesario para todos nosotros, dice que eso traería consecuencias. Entonces nos dice que en primer lugar ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras, sino que simplemente son diferentes, son costumbres diferentes. La segunda consecuencia es que solo podríamos decidir si las acciones no son correctas o incorrectas consultando los criterios de nuestra sociedad. Citan situaciones, citan casos en donde mencionan, por ejemplo, lo que ocurría en África con el apartheid, que si el presidente lo único que debería hacer para saber si eso estaba bien o estaba mal era consultar su código moral y lo que ocurría en su sociedad. Desde fuera, para todos, pues resultaba una tradición o una política bastante rígida y que no debería aplicarse. Y por último, dentro de las consecuencias, dice que por tercero dice que se cuestiona la idea del progreso moral. Dentro de esta se menciona que no siempre se mejora para bien, que hay cosas que deben evolucionar con el tiempo y que a veces no solamente es avanzar, sino que realmente sean cosas que sean lógicas y que sean aceptadas por las demás personas. Algunos ejemplos que se nos plantean dentro del texto es cuando nos habla de los calacios, en donde dice que ellos pues lo que hacían era comerse los cadáveres de sus padres, y los griegos por el contrario verían esa costumbre, esa tradición como algo insensato, porque ellos lo único que querrían hacer con sus seres queridos fallecidos era cremarlos. Entonces, respecto a la muerte, son tradiciones diferentes, son culturas diferentes, y si se planteaba al uno, a los calacios o a los griegos se les planteaba la situación del otro, lo tomaban como algo inconcebible. También hacía referencia el texto a los esquimales, en donde se habla de que se cometía infanticidio con el fin de mantener al grupo, y ciertas tradiciones que para nosotros son intolerables y ni siquiera son tomadas en cuenta. También se habla de la excisión, que es una práctica que se realizaba en el África, en donde lo que se hacía era que se mutilaban los genitales de las mujeres. Y se habla del caso precisamente de una mujer que se negó a eso y tuvo que pedir asilo, en donde después de determinado tiempo, después de 2 años se lo dieron, pero fue una situación bastante difícil. Y es algo que pues nosotros, por ejemplo, en el continente americano nunca tomaríamos como una opción y lo vemos como algo que va en contra de las mujeres. A nivel de Colombia yo considero que una situación que se puede ver o un ejemplo que es en el que se puede aplicar es donde las culturas somos totalmente diferentes es, por ejemplo, el machismo. En la costa atlántica podríamos decir que a veces son un poco más machistas que nosotros en el interior. Para ellos darle un beso a un niño es algo que no tiene, de pronto no está bien visto, mientras que en el interior de pronto somos un poco más afectuosos y no se toma tan marcado. Si nosotros vemos, por ejemplo, en los llanos orientales hay muchas culturas en donde no se utiliza calzado,
Para ellos está bien estar todo el tiempo descalzo, están acostumbrados a eso, mientras que nosotros lo podemos ver como algo que no está bien, que no es aseado, que no es a favor nuestro, pero ellos lo toman como algo muy natural y normal. Y también la vestimenta. No solamente influye la cultura en este caso, sino también pues obviamente las condiciones climáticas, pero hay códigos de vestimenta que están muy marcados y son muy diferentes en las diferentes culturas de nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y les deseo un feliz día.